Quédate en este episodio porque hablaremos acerca de por qué unas personas salieron de reciclo en este 2023. Hola, raperos, bienvenidos a una semana más de este podcast. Amigo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Tú? Todo excelente. Mejor que muchos que estaban en reciclo. Sí. Eso sí. En las últimas semanas, durante noviembre, se hizo muy viral que varias personas de reciclo, personas físicas, el SAT les dijo adiós. Se despidió y le dijo, ya no puedes estar en reciclo, tienes que cambiarte porque no cumpliste con los requisitos que tenías y sabías del 2022 que tenías que cumplir. Sí. Entonces ya me di cuenta, me tardé casi 2 años, pero ya me di cuenta. Te estuve avisando, también es una realidad, pero no hiciste caso. Bueno, ajá. Y pues llegó el momento de decirte adiós. Es importante también mencionar que fue hasta octubre-noviembre porque estuvo habiendo muchas prórrogas, muchas Sí. prórrogas de, oye, acuérdate que para estar en este régimen debes de tener tu buzón habilitado y tu fiel. Si no la tienes, hasta el 3 de octubre lo puedes tener. Pero para todo esto, o sea, se supone que era junio del año pasado, luego lo cambiaron a enero, luego lo mandaron creo que junio y luego lo volvieron a mandar hasta octubre, Sí, creo. mal recuerdo. Sí. Algo así. El chiste es que hubo varios, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, y pues llegó el lobo. Sí. Entonces, creo que aquí vale la pena justo como mencionar reciclo para las personas que no lo ubican, régimen simplificado de confianza. Vamos a hablar en este episodio específicamente de personas físicas. Sin embargo, la semana pasada se subió un capítulo de historias de terror, donde justamente hablamos qué es lo que pasa cuando te sales como persona física y como persona moral. Pero no sé si nos quieras contar acerca del régimen. Sí, ok. Régimen simplificado de confianza nace en 2022. Es el régimen que se anunció con bombo y platillo, que haría más fácil la vida de todos los contribuyentes en México. Básicamente, porque decían no va a entrar un contador. Te la hace fácil hasta que ya no te la hace fácil. Básicamente eso es lo que pasa y vayan a ver justamente ese episodio para que entiendan de qué hablamos. Entonces, era un régimen bastante atractivo en el tema del ISR. Ajá. Este régimen solo ayudaba, o solo tenía un beneficio en ISR. El IVA es el igual en todos. No importa en cuál estés. Si eres física o moral, no importa, el IVA se maneja igual. Es importante que lo mencionemos. ¿Cuál era como lo atractivo de este régimen? Que únicamente ibas a pagar del 1 al 2.5 de ISR del total de tus ingresos cobrados. La realidad es que es un monto bastante pequeño. O sea, el régimen... Interesante. Sí. Ajá. O sea, el régimen nos permite tener ingresos de hasta 3.5 millones de pesos en el ejercicio, incluyendo sueldos y salarios e intereses, que son los únicos regímenes compatibles. Y básicamente, si no tuvieras sueldos y salarios o intereses y estuvieras en reciclo, el impuesto es algo así como 97,000 pesos. Sí. Entonces, es básicamente nada. Por el máximo de los ingresos. Exacto. Entonces, por eso es que en su momento muchas personas querían ser reciclo. Todos, o creo que casi todos quisimos ser reciclo. Sin embargo, como en todos los regímenes que tienen muchos beneficios, está un doble filo. Entonces, había algunos requisitos que teníamos que cumplir como contribuyentes para pertenecer. No sé si quieres decirnos cuáles eran. Para pertenecer era no rebasar los 3.5 millones de pesos, tener nuestra fiel activa, nuestro buzón tributario activo, no podíamos ser socios o accionistas y creo que ya hay otro que se me está yendo, estoy casi seguro, pero no me acuerdo cuál es. No me acuerdo. Sigue y ahorita se los decimos. Y entonces, pues estuvo, o sea, muchos que sí pudieron, ya sea porque estaban, por ejemplo, en un régimen de incorporación fiscal y ya estaban en los últimos años y ya no era tan conveniente, se pudieron cambiar. Muchos profesionistas también les ayudó mucho porque los profesionistas en general tenemos una utilidad bastante alta. Entonces, reciclo era bastante atractivo porque hacía que pagáramos menos impuestos y que pudiéramos tener nuestros ingresos de manera correcta sin que nos perjudicara tanto el bolsillo. Personas que prestan servicio al extranjero también les ayudó bastante porque pues podían tener ingresos que en general cuando son del extranjero pues pueden ser bastante interesantes, bastante altos, pero tus gastos en México pueden no ser tantos. Entonces les ayudaba también a estas personas en el régimen de arrendamiento. Estar al corriente. Estar al corriente con tus impuestos y aparte
Tener tus facturas. Entonces, las personas que están, por ejemplo, también en el régimen de arrendamiento, que la verdad es que el impuesto es relativamente barato, con este régimen podía ser aún más barato. Entonces, a muchos les convenía. La verdad es que sí. Sin embargo, sí nos dijeron, o sea, eran estos requisitos, pero parte de las obligaciones también que tenían los contribuyentes es, una, estar al corriente, otra, pues emitir facturas de todos sus ingresos, otra, solicitar facturas de sus gastos, que ahí siempre fue, en su momento fue un tema como de, ¿qué va a pasar con los gastos? ¿Son deducibles? ¿No son deducibles? Porque les mencionaba que el ISR se paga sobre los ingresos. Entonces, no existen las deducciones en el régimen simplificado de confianza para personas físicas, pero eso se utiliza, o sea, las facturas de tus gastos se utilizan para disminuir el IVA de tus ingresos. Aquí creo que alguien que lo explicó súper bien y me encantó cuando lo leí fue Mario Beltrán. Ok. Que justamente dijo, sí existen las deducciones, pero salen de la mecánica del cálculo. Porque si no fueran deducibles para ISR, no serían acreditables para IVA. Ok. Entonces creo que, digo, técnicamente así funciona bien para explicarlo. Sí, sí, sí. Y entonces, otra cosa que nos decía es, bueno, la FIEL y el buzón tributario activo. Después fue de, oye, solo hay un tema. O sea, yo te aviso, contribuyente, que puedes entrar y salir del régimen si, por ejemplo, superas los 3 millones y medio en un ejercicio. Tendrás que cambiarte al régimen que te corresponda, y si para el siguiente no lo superas, podrás volver al reciclo. Era un régimen donde sí podías salir y entrar, por ejemplo, a comparación del RIF, que también tenía una limitante de 2 millones, pero en el momento en el que lo superaras, ya no podías pertenecer a este régimen. O que salías por gusto. Ajá. Entonces ya este reciclo sí nos permitía entrar y salir. Sin embargo, así en letras más chiquititas, sí decía, pero si yo, SAT, me doy cuenta que no estás cumpliendo y que estás aprovechando este régimen y no estás haciéndolo simplificado para todos, te voy a sacar. Y si yo te saco, SAT, no puedes regresar nunca más en la vida. Sí, y justamente existen como varios factores para saber si nos van a sacar o no, que fue parte de lo que hubo ahorita como incumplimiento. Los fáciles son el que tuviéramos la FIEL y el buzón tributario, eso sí lo estuvieron advirtiendo mucho, pero también el parte de incumplir con estas obligaciones, pues era el motivo por el que te iban a sacar y jamás en la vida vas a poder regresar al reciclo. Que es básicamente que incumplieras con tus obligaciones fiscales, llámese esto, tener la FIEL, el buzón tributario, que omitieras la presentación de 3 o más pagos mensuales en un ejercicio fiscal. Esto es importante porque, por ejemplo, anteriormente su hermano pequeño o su hermano mayor, el RIF, lo tenía, pero en resolución miscelánea sí decían, ok, a esto me estoy refiriendo específicamente a en que el SAT se dé cuenta y te realice una auditoría. Si el SAT ya te realizó 1, 2 o 3 auditorías, en automático te sales del RIF. Acá en realidad no lo han especificado, pero probablemente sí es uno de los factores que van a estar teniendo en consideración justo para saber si te sacan o no. Y aparte que no presentaras la declaración anual, que creo que este punto fue el que sacó a más personas del régimen. Porque justamente parte de la prórroga que mencionabas fue, o sea, también les dieron un buen de tiempo para presentar su anual. O sea, para muchas cosas era como de, no desaproveches esta gran oportunidad. Yo, SAT, ya me di cuenta que no lo presentaste, te estoy avisando. Sí. Entonces también creo que no fue hasta octubre. No, creo que el anual sí era como en tiempo. O sea, había como una prórroga extra, pero únicamente para las personas que estaban en sueldos y salarios. Cuando tenías la obligación, porque pues eres un contribuyente activo en actividad empresarial o lo que sea, sí era hasta el mes de abril. Y entonces muchos no lo presentaron. Ajá. Y ya después, ahorita a finales de octubre, principios de noviembre, se mandaron muchos avisos a través de buzón tributario, donde el SAT les informó a estos contribuyentes que ya no podían pertenecer, o más bien que los había sacado del régimen simplificado de confianza. Que incluso yo estuve viendo también por algunos colegas que de muchos no les llegó el aviso, pero sí lo sacaron y se dieron cuenta ya hasta que vieron la constancia de situación fiscal. Entonces, parte importante de esto es revisa al menos tu constancia de situación fiscal. Porque podrías no tener activo el buzón tributario, probablemente por eso te sacaron y no te va a llegar un aviso por buzón tributario porque no hay buzón tributario. Es un gran punto. Ajá. Ok, sí. Entonces, sí es importante que estén al pendiente de este tipo de cosas. Y si están en reciclo, cuídenlo mucho. Yo quisiera estar, Arturo quisiera estar. Y
no únicamente por este tipo de descuidos que se pueden prevenir, se vayan a salir de un buen régimen, porque la verdad es que para muchas personas puede ser muy funcional. Sí, o sea, por ejemplo, si eres, vamos a poner el rango más bajito que tienen los pagos. Si ganas hasta 25,000 pesos, pagas el 1%. O sea, 250 pesos por 25,000 pesos, yo quisiera pagar eso. Entonces, la realidad es que sí es muy importante que lo cuiden, o sea, que se asesoren. Si están llevando su contabilidad de manera propia, no lo dejen, o sea, como tomé una asesoría en 2022 y ya con eso háganlo al menos, yo creo que 6 meses como por mucho, sino un poco más recurrente, o sea, con un contador de confianza que les resuelva dudas, que podamos ver. Nosotros, la verdad es que tenemos algunos... Varios clientes en ese supuesto, en de asesorías recurrentes. Sí, o sea, que ellos presentan sus declaraciones, hacen sus facturas, hacen todo. Sin embargo, cada mes, cada 2 meses, ahí dependerá como la necesidad que tenga. Y las dudas que tenga. Sí, porque nos reunimos para platicar de lo que sucede. Entonces, por ejemplo, en enero 2023 hubo un cambio en la plataforma de Recico. Entonces también fue en su momento de, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué me la cambiaron? Y yo, pues hay que agregar estos datos adicionales y así. Entonces, sí es muy importante que si estás en este régimen, decidiste no tener contador porque así, en teoría, nuestro presidente dijo que tenía que ser y que no eran necesarios los contadores, asesórate. O sea, sí, mantente actualizado de este régimen que es muy beneficioso, pero también así como también te puede quitar. Es un juez justo. Sí. Da y quita. Sí. Y, o sea, creo que hay como varios puntos que podemos sugerir aquí como puntos de control para saber esto, ¿no? O sea, si estamos cumpliendo o no. Por ejemplo, en la Fiel, pues para que la tengas en algún momento fuiste al SAT. No hay de otra. No te la pueden mandar a tu casa, no pueden hacer nada más porque te tienen que tomar las huellas dactilares y el iris. Entonces, la Fiel en algún momento tuviste que haber ido al SAT. Para el buzón tributario... Bueno, y creo que de ahí revisa la vigencia. Ajá. La Fiel tiene vigencia de 4 años, entonces también si lo sacaste en el 2020-21, vela checando, o sea, porque el trámite se puede hacer en línea una vez. Finales del 19. Ajá, o sea, ese trámite ya se puede hacer en línea, o sea, lo tienes que hacer a través de una computadora, que tal vez pues sí al SAT, pero que no se caduque y tengas que volver a sacar una cita. Se puede prevenir esa cita porque también recordemos que las citas ya están tan escasas, sí, pero sigue siendo un tema complicado al día de hoy. Incluso si se te venció hace un año, estás en peligro de que te puedan sacar, pero todavía la puedes renovar sin ir al SAT a través del SAT ID, según. Sí. Porque la realidad es que... es complicado. A veces funciona, a veces no. En cuanto al buzón tributario, pues probablemente en algún momento te llegó un SMS y un correo, donde en el SMS venía un código que tenías que poner en la página del SAT para activar tu teléfono, y en el correo venía un link que tenías que darle clic para activar ese medio de contacto. Básicamente así funciona la activación del buzón tributario. Aquí valdría la pena ver si está con tus datos, con el de tu contador, etcétera, pero asegurarte de que sí esté activo. Y actualizado. Y aparte, o sea, por ejemplo, en el cumplimiento de las obligaciones fiscales vendría bien tener una opinión de cumplimiento. Esto también nos ayuda para el otro punto de haber incumplido con 3 o más pagos mensuales, que aquí pues sí, básicamente vamos a tener que ser como conscientes de si nos atrasamos o no nos atrasamos. Y el presentar la declaración anual, grábenselo, es en el mes de abril. A menos de que haya como casos muy específicos, como por ejemplo en 2020 y 2021 sí hubieran prórrogas un poquito más amplias, pero pues estábamos en medio de una pandemia. Entonces, creo que básicamente esos son como los puntos que deberían de tener como en mente para saber si sí están cumpliendo o no y si están en riesgo de que los puedan sacar. También es importante que no le jueguen al vivo. Ok. Porque en ocasiones nos ha tocado en asesorías de que, oye, pues es que sí tengo mis inversiones en la bolsa, pero pues quiero estar en el reciclo, y nosotros siempre lo que les decimos es sí o sí va a haber una constancia de retención. Sí. Entonces, de alguna forma te estás echando de cabeza y tal vez no vale tanto la pena. No, y que incluso, o sea, sí nos pasó con una persona que en su momento nos dijo que tenía inversiones y en su anual aparecía activado y sí había un letrero como de, oye, checa bien tus ingresos porque este régimen no es compatible con Recico. Entonces, el SAT sabe cosas, recordemos, el SAT sabe muchas cosas de todos nosotros. Sí. Entonces, existen muchas formas de que pueda obtener información y vas a ver si podemos pertenecer o no a cualquier régimen. Muchas veces sí vale mucho la pena el ser recatados, el ser... precavidos. Ajá.
Pero Conservadores. Conservadores. Justo esa era la palabra que estaba buscando. ¿En qué sentido? En no arriesgarse. Ujú. O sea, porque de todas formas, si el SAT se da cuenta de que tú estuviste pagando el impuesto y no te tocaba estar en ese régimen, te va a obligar a recalcular y te va a sacar. Y nunca más te vas a poder volver a meter. Sí, ¿no? O sea, volvamos. El episodio pasado Ujú. hablamos justamente de algo parecido que literalmente fue por que salieron por los ingresos, pero ahí están las consecuencias que básicamente son las mismas. Ya sea que te salgas porque no puedes cumplir con el régimen o que te sacó el SAT. Entonces, ahí vienen las consecuencias. Vayan a ver ese episodio. Es bastante Educativo. sí, bastante informativo de qué puede pasar. Entonces, sí tengan mucho cuidado. Y creo que es todo por el episodio de esta semana, si no me equivoco. Sí, creo que sí. Ya estamos por acabar el año. Es una Ujú. realidad. Entonces, creo que también va a ser importante, bueno, que si tienen temas de asesoría, pueden ir a la página de RPA, rpaconsultores.com, en la esquina superior derecha. Ajá. Dice asesoría 1 a 1 y ahí viene, aquí está presentando un gran tutorial donde dice cómo funciona. Sin embargo, sí es importante mencionarles que, como es diciembre, probablemente nuestros horarios van a estar más reducidos, o sea, tanto en días Sí. como en horas. Entonces, si estás en alguna situación y podemos apoyarte, ten cuidado, o sea, revísalo, porque la verdad es que sí vamos a estar bastante limitados porque es cierre de ejercicio, sí, muchas cosas. Vienen muchas cosas, entonces, nada más, eso es como un punto que te podemos decir, cuídalo, chécalo. Sé precavido. Sí, justamente. Y Y pues nos pueden seguir en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, Facebook, Threads, TikTok, Spotify, YouTube y Reddit. 7. Ok, sí. Y pues nada, creo que es eso. ajá. Es todo por esta semana. Sí. Yo soy Arturo. Yo soy Eric. Juntos somos Arpea y nos vemos la siguiente semana.